Muy buenas y bienvenidos. El día de hoy quería compartir una reflexión totalmente importante con ustedes y es sobre el miedo al éxito. Hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos que indicaba que el 70% de las personas adultas se arrepentían de no haber perseguido sus sueños cuando eran jóvenes. ¿Qué significa? Fíjense qué número más estratosférico. De 10 personas, 7 se arrepentían de no haber perseguido sus sueños cuando eran jóvenes. Creo que este es un punto muy importante en el cual debemos reflexionar porque es una triste sensación el llegar a una edad avanzada y pensar, si hubiera hecho esto, ¿cómo me sentiría? ¿Cuán satisfecho me hubiera sentido? Por eso que me parece interesante que charlemos sobre esto. Es importante saber, para poder entender el contexto de este estudio, cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona la mente humana. Nosotros, los seres humanos, normalmente no nos gusta cometer errores. ¿Por qué? Porque cuando cometes errores, eres juzgado y no nos gusta que nos juzguen. Y ahí hay una pequeña contradicción porque para tú empezar a hacer algo, para tú ser bueno en algo, sí o sí, de todas maneras, tienes que pasar por hacerlo mal. Es imposible. O sea, nadie comienza a hacer algo de una manera excelente. No existe. Entonces, la diferencia entre las personas que sí persiguen sus sueños y las personas que no es la capacidad de resistir, la capacidad de lidiar con el juicio ajeno. Ahora mismo, por ejemplo, donde ustedes me ven, yo estoy literalmente asustado. Tengo miedo de hablar delante de la cámara. ¿Por qué? Porque considero que mi capacidad de hablar delante de la cámara no está ni siquiera cerca de cómo me gustaría a mí estar. O sea, para mí no me expreso como realmente querría, pero yo sé que si no empiezo a hacerlo, nunca voy a hablar de la manera que yo quiero hablar. Entonces, a través de preparación, a través de exponerme, ese es el camino que sí o sí tengo que pasar para poder hablar de una manera excelente en un futuro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si tú no estás dispuesto, por ejemplo, a aprender inglés, a invertir en un negocio, si tú no estás dispuesto a hacerlo mal, a trabarte cuando estás hablando inglés, hacerlo mal, mencionar mal las palabras, equivocarte gramaticalmente, si estás invirtiendo, si no estás dispuesto a perder dinero, hacerlo mal, a tener mala teoría económica, si no estás dispuesto a eso, nunca lo vas a hacer bien. Y cuando seas un adulto vas a decir, ¿y si hubiera aprendido? ¿Y si me hubiera equivocado un poco más para poder lograr mi objetivo? Si quieres ser un buen abogado, un buen ingeniero, un buen lo que sea, literalmente tienes que empezar a equivocarte y tienes que empezar a hacerlo para que durante ese proceso del hacer haces el error, recibes feedback. Feedback es que alguien te diga, estás haciéndolo mal en este punto, corriges, haces de nuevo. Entonces, si no pasas ese proceso, literalmente nunca vas a poder hacer algo extremadamente bien. Ese proceso del rechazo, del hacerlo mal, es totalmente, es imposible que no lo hagas, literalmente. Así que bueno, la reflexión de este video es esa. Atrevámonos a hacer cosas nuevas. Atrevámonos a equivocarnos. No somos los únicos. Cuando empezamos a hacer algo nuevo, no somos los únicos que hemos hecho esa cosa mal. No, todo el mundo lo hace. Entonces tienes que estar dispuesto a equivocarte. Tienes que estar dispuesto a conocer tu propio proceso. Hay personas que aprenden más rápido que otras, pero al final todos aprendemos. Si hoy tú me estás escuchando y entiendes mi español, significa que aprendiste, porque cuando tú naciste no sabías hablar ningún idioma y lo fuiste aprendiendo, es decir, sabes aprender. Entonces, el hecho es que sigas aprendiendo cosas, los objetivos que tú tienes y de esa manera vas a poder conseguirlo. Así que sin más, ese era el mensaje que quería transmitirles hoy. Persigue tus sueños, no te quedes con el y si lo hubiera hecho, porque cuando digas y si lo hubiera hecho, de repente es demasiado tarde. Así que persigue, equivócate, todos tenemos derecho a equivocarnos y absolutamente todos, todas las personas nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. Lo importante es aprender del error, recibir el feedback, corregir, hacer una estrategia de corrección, cómo puedo hacerlo mejor y seguir adelante.
pero lo que mejor puedes hacer es poner en marcha tu plan. Y cuando seas un adulto, cuando tengas 70, 80, Dios quiera que llegues a esa edad, pienses y te digas a ti mismo, de repente lo logré o no logré, pero lo más importante es que lo intenté, es que lo hice